más bien Ramón Castillo, líder de esta secta de Coyihuay, que hizo noticia al dar muerte a un bebé de tan solo 2 días de vida. Ámbar habría venido a la casa de su madre, habría tenido una discusión con el imputado y entonces la madre habría salido del domicilio y no habría tenido mayor conocimiento al respecto. Y es en ese momento en que el imputado le habría dado muerte. Me llamo Ricardo Leiva, soy profesor de la Universidad de los Andes de periodismo y hace ya 20 años publiqué el libro La Reina del Desierto sobre los crímenes de alto hospicio. Soy Verónica Foxley, periodista, y llevo 25 años dedicada al género policial. He escrito 2 libros y ahora estoy trabajando en uno tercero. Hola, mi nombre es Ivonne Toro, soy periodista, autora de La Niña. El periodismo tiene distintas ramas, yo me he dedicado principalmente al periodismo de investigación. Yo era periodista de economía y negocios del Mercurio, no solo de Santiago, sino que escribía sobre negocios, sobre economía, y poco a poco me fui olvidando de lo que me llevó a estudiar periodismo, que era tener conciencia social. Y cuando estalló este caso, me sentí un poco incómodo, me di cuenta de que las motivaciones que me habían llevado a estudiar periodismo, como digo, que era defender a la gente más desfavorecida del país, la había abandonado, y fue como una especie de redención personal. Hubo un caso que a mí me sorprendió mucho, que es la historia de Rodrigo Anfruns, que es un niño que desapareció durante el régimen militar, y ese niño desapareció. Y a mí me dio mucho miedo, porque si él desaparecía teníamos una edad más o menos similar. Él tenía 2 años menos que yo y yo sentía que si él había desaparecido a mí me podía pasar lo mismo. Eran tiempos oscuros en Chile, tiempos complicados en términos políticos, y empecé a hacer un diario de vida de la historia de Rodrigo Anfruns y lo iba recortando en el diario, con lo poco que salía en ese momento en las noticias. Bueno, yo leí la desaparición de Ámbar cuando empieza este periodo de búsqueda en el año 2020, en julio, y lo que me llamó la atención fue que era una menor que había pasado gran parte de su vida en el sistema de protección de menores, que es un dato que surge muy tempranamente. Leí el cuento de que escribió Ámbar, que era cuando su mamá no le quiere, está sola, y la esperanza que tenía en el vínculo que había creado con una niña más pequeña de decir, me ama. La entrevista con la mamá de la Ámbar fue súper dulce. Y esa sí que fue mucho más que con su mamá. Y con Benillo sí perdí la calma un par de veces, y cuando la entrevisté la primera vez y salió, me puse a llorar, sentí que me había pegado un poco en el estómago y no podía parar. Porque también fue la constatación de decir, esta mujer nunca la quiso, es incapaz de arreglar, es incapaz de amar. Los periodistas claramente están expuestos a ciertas situaciones que generan, no necesariamente en ellos, pero sí en la población general, trauma, lo que conocemos como trauma. Surge porque no estamos preparados para poder regular las emociones que nos surgen al enfrentarnos a este tipo de situaciones. Pues tú tratas de buscar un poquito de humanidad en la persona y como mirarla y escucharla. Todo lo que decía fue súper bien. Y las entrevistas con Tomás también fueron difíciles. Fueron difíciles porque te das cuenta que hay un mal que no tiene explicación. Hay algo en esa persona que no puedes explicar personalmente. Y que genera mucho daño. De una mamá que se encontró la ropa interior de una niñita en la mochila en un basural, y esta mamá partió corriendo a un basural. No sé si uno tiene conciencia de lo que es meterse a un basural a buscar a su hija, a rascar, como yo lo relato en el libro, con sus propias manos y con sus propias uñas,
buscar entre la basura a su propia niñita. O sea, no me imagino que pueda haber algo más indignante, más indigno y más doloroso que tener que tú estar buscando a tu propia hija en un basural. Y el otro caso es de una mamá mayor que había tenido una hija muy chica y que salía en la noche a buscar a su hija a los cerros con tanto frío que se tenía que poner un chaleco de lana con botellas de plástico con agua caliente así como guateros para no congelarse, buscando a su hija por los cerros, sola, a oscura, ahí en Alto Hospicio. Uno lo que hace es cognitivamente entender de que esa es una persona que está sufriendo, que yo estoy haciendo una acción de cuidado en esa persona al informar, porque la estoy protegiendo, estoy de alguna manera informando algo que le ocurrió a esa víctima en particular, pero esa víctima se queda en esa casa, ¿no? O sea, yo salgo y jamás, por ejemplo, le puedo prometer a cualquier víctima yo voy a hacer tal cosa. Por ejemplo, son cosas que nosotros decimos no. O sea, tu trabajo empieza cuando tú entras a esa casa y termina cuando tú entras a esa casa. ¿Pudieras haber hecho mucho más? Por supuesto que sí, pero también tiene otras consecuencias. Entonces ese límite es importante también ponerlo y entender que quizás a mí me hubiera gustado poder hacer más con estas víctimas, pero eso tiene un eje perjudicial a mi persona. Respecto a esa decisión de cuidar la intimidad o cuidar el relato, esa frontera definitivamente no existe. Yo creo que para hacer este tipo de investigaciones, y sobre todo cuando están vinculadas al género policial, hay que ser bastante audaz, hay que ser valiente y hay que estar un poco loco. Una especie de redención personal y de motivación muy personal, decir, oye, voy a ir a investigar lo que le pasó a esta gente, cómo fue abandonada por el Estado chileno y tratar de darle voz a la gente que más lo necesitaba en mi país, que era, insisto, lo que me llevó en primer lugar a estudiar periodismo. Y es por eso que también a mis estudiantes hoy día les digo, un periodista sin conciencia social, independientemente de dónde estudie o de dónde viva, pero algo que nos debería